Conversan por un lado y mienten por el otro. Cuba se desangra, mienten Naciones Unidas, destierra opositores, encarcela jóvenes o los infiltra en suelo enemigo, pero funcionarios cubanos y estadounidenses conversan y sonríen. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Una nueva ronda de conversaciones migratorias entre Estados Unidos y Cuba ha tenido lugar en La Habana. Los cubanos siguen llegando a chorros por mar o tierra a suelo estadounidense. Algunos mueren, pero son muchos más los que alcanzan la frontera sur o las arenas de los Cayos con esperanza de que no los regresen. Imposible imaginar lo que supone para estos cubanos ser devueltos a Cuba después de haberse enfrentado a esa travesía, especialmente cruzando el estrecho de Florida. La actual oleada migratoria se ha convertido en un quebradero de cabeza para el Team Biden, pero las autoridades cubanas las traen sin cuidado. Aunque este éxodo es distinto a los anteriores en muchos aspectos, quien pierde en todo caso es Cuba y ellos están por encima de esas 4 letras como lo demuestran a diario. El vicecanciller Carlos Fernández de Cosío ya aclaró que estas conversaciones son de rutina, que lo llevan haciendo hace 30 años desde la crisis de los balseros. La preocupación expresada por la contraparte estadounidense sobre el irrespeto de los derechos humanos en la isla y la petición de liberar incondicionalmente a los presos políticos también forma parte de esa rutina. Los enviados de la Casa Blanca lo mencionan, algún representante del régimen balbucea la primera respuesta que se les ocurra y enseguida cambian de tema. Había que hablarlo y se habló, aunque muy brevemente, pero eso ya constituye un avance, según ellos. Aunque ambas partes juegan su juego a medias palabras, poses y sonrisas, mientras Omar Ruiz Urquiola y Ana Mely Ramos exigen su derecho a regresar, mientras el número de presos políticos aumenta bajo la tapadera de delitos comunes, mientras Estados Unidos amenaza con deportar cubanos y la dictadura sigue sin tomar una sola decisión que modifique el panorama económico y político en este montoncito de tierra que pronto será innombrable. Llegan a la Unión Americana los acólitos del régimen, exmilitantes de la Juventud Comunista, que de un mes para otro mudaron la piel y eligieron la senda del capitalismo, así de fácil. El último en hacerse la selfie matadora para que la gusanera infarte frente a las oficinas de ICE en Kentucky ha sido Bruce Lam González Marrero. Este joven, expuesto por el periodista Mario J. Pentón como un fidelista entusiasta, miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y cheerleader, confieso en la primera secretaría del PCC en Matanzas, Morfa, pudo acceder a una cita que ha sido negada a muchos cubanos que jamás defendieron al régimen de La Habana. González Marrero llegó a Estados Unidos a inicios de octubre, cruzando el río que cumple sueños, según describió en un post el pasado 8 de noviembre. Hace solo unas horas, momentos antes de la entrevista, afirmó sentirse bendecido y posó para la cámara sin ocultar un milímetro de esa cara que hasta agosto del presente año estuvo muy activa en Twitter, acompañada por las etiquetas de la propaganda castrista. No ha sido el primero ni será el último, lo sabemos, pero es muy grande el descaro de las instituciones que han permitido el ingreso de ese muchacho a Estados Unidos y su más que probable permanencia allí. Llegados a ese punto, es inevitable preguntarse con qué historia de hostigamiento y torturas habrá podido Bruce Lam engañar a las autoridades de ICE. Más aún, ¿cómo puede ICE, una vez realizadas las verificaciones, admitir en suelo estadounidense a un defensor de la dictadura cubana? ¿Cuáles serían sus argumentos para demostrar miedo creíble? Es curioso que, siendo fidelista y sintiéndose bendecido por estar a las puertas de la Oficina de Inmigración, no haya levantado su post un montón de críticas acusándolo de traidor, vendepatria, desafecto y un largo etcétera. Esos ciberataques nunca van dirigidos a los colegas militantes que abandonan la isla por razones económicas, mientras estén calladitos y siempre que tengan la oportunidad defiendan a la revolución desde dentro de Estados Unidos, especialmente apoyando cualquier acción contra el embargo. Tal vez muy pronto veamos a Bruce en esos meneteres. Así marchan las cosas en lo que concierne a la migración cubana, irregular en más de un sentido. No es coherente que un comunista tapiñado pueda aspirar a recibir ayuda económica y seguro médico en el imperio cruel,
mientras numerosos compatriotas que arriesgaron su vida en una balsa para poder huir de la dictadura que él solía defender, estén ahora a la misma merced de la patrulla fronteriza, con grandes probabilidades de ser devueltos al engendro creado por el dictador Fidel Castro. Cuba se desangra, se muere de hambre, mienten Naciones Unidas, destierra opositores, encarcela jóvenes o los infiltra en suelo enemigo, pero la subsecretaria adjunta Emily Mandrala y el vicecanciller Fernández de Cosío conversan, sonríen, hacen pausa, se miden, vuelven a conversar y finalmente redactan sus respectivos informes. La agenda avanza en una dirección que solo ellos conocen. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel se reunirá con Putin la próxima semana en medio de una nueva gira buscando inversiones. Díaz-Canel visitará Moscú la próxima semana y se reunirá con Vladimir Putin, anunció el Kremlin después de que el propio gobernante cubano informará que lo llevará a Argelia, Turquía, Rusia y China. Eso es así, esperamos al presidente Bermúdez y se preparan contactos entre los presidentes de los dos países, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa telefónica diaria, según un reporte de la agencia española EFE. Peskov calificó el encuentro como una visita muy importante. Cuba es un socio muy importante para nosotros, tenemos mucho de qué hablar, dijo. Además, Díaz-Canel anunció el inicio de su gira en Twitter y argumentó que esta es en respuesta a las invitaciones oficiales cursadas por los líderes de esas naciones. Luego de 2 años bajo el impacto del COVID-19, cruzamos nuevamente el Atlántico para realizar una gran gira, en la que abordaremos temas esenciales para nuestro país, relacionados fundamentalmente con el sector electroenergético, indicó. Durante estas jornadas estaremos trabajando intensamente para afianzar vínculos económicos y políticos que nos permitan seguir promoviendo el desarrollo de Cuba. En otras palabras, continuaremos construyendo el horizonte de bienestar que nos merecemos, agregó el dictador. Estaremos de regreso el domingo 27 de noviembre, día en el que también asistiremos a las urnas para ejercer nuestro derecho de elegir a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, finalizó Díaz-Canel. Como había anticipado la agencia rusa TASS, el gobernante debe asistir durante su visita a Rusia a la inauguración de un monumento a Fidel Castro en Moscú, anunciada los días 21 y 22 de noviembre. La instalación del monumento del difunto dictador en la plaza del mismo nombre del distrito de Sokol fue apoyada por los diputados de la Duma en la ciudad de Moscú el pasado 16 de febrero. Según TASS, los fondos necesarios para levantar la escultura y su instalación ascienden a 20 millones de rublos, unos $330.000, y deberían ser asignados por la Sociedad Histórica Militar Rusa. Díaz-Canel viaja acompañado por 6 ministros y el viaje se extenderá durante 10 días. La comitiva la integran el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas, Alejandro Gil, también vicepresidente y ministro de Economía y Planificación, el canciller Bruno Rodríguez, el ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Amalmierca, el ministro de Energías y Minas y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Este es el recorrido internacional más importante que realiza Díaz-Canel desde 2019, cuando viajó a Irlanda, Bielorrusia, Rusia y Azerbaiyán. En 2018, tras ser designado en el cargo por Raúl Castro, hizo otro largo recorrido por países de gobiernos aliados, cuando también estuvo en Moscú y se reunió con Putin. El régimen cubano busca solucionar la grave crisis energética que sufre el país desde inicios del último verano, provocada por la obsolencia de las termoeléctricas existentes y la falta de inversiones en el sistema de generación, según reconocieron las propias autoridades. El propio Díaz-Canel prometió que antes de fin de año, los extensos apagones que afectan a los cubanos desde hace meses tendrían un alivio, pero la situación apenas ha mejorado a un mes y medio del cierre de 2022. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en